Hola a todos, soy Salvador Romero, profesor en el módulo de Desarrollo Web en Entorno Servidor del IES Agua Dulce. Bien, en esta presentación, en este vídeo, perdón, vamos a revisar el entorno que vamos a utilizar a lo largo del curso para trabajar con PHP. Cuando trabajamos desarrollando aplicaciones web en el lado del servidor, lo más normal es instalar un entorno de desarrollo que va a simular cómo se comporta un servidor, ¿vale? Que es donde se van a ejecutar un servidor web, que es donde se van a ejecutar nuestras aplicaciones, un servidor web o un servidor de aplicaciones. ¿Vale? En este caso lo que vamos a instalar es un servidor web que lleva enlazado ya el motor de PHP, el motor que se utiliza para ejecutar los scripts en PHP, ¿vale? Cada vez que se recibe una petición HTTP. ¿Vale? Entonces, el entorno de desarrollo que nosotros vamos a utilizar es el XAMPP para la versión 8.0.19. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es simplemente irnos a la página oficial, que es esta de apachefriends.org, y descargar la versión 8.0.19. ¿Vale? Una vez que la descargamos, pues se nos va a descargar un ejecutable como este, y al hacer clic en él, requiere permiso de administrador, ¿vale? Pues se inicia el proceso de instalación. Está arrancando, vale. Bueno, este mensaje es normal que aparezca si no estás instalando el XAMPP con usuario administrador, ¿vale? Pero funciona igualmente. Bien, cuando iniciéis el proceso de instalación, pues os va a salir varias pantallas de setup. Y aquí, por ejemplo, en esta pantalla os va a indicar qué componentes tiene XAMPP incluidos. ¿Vale? Nosotros para este módulo, para el módulo de desarrollo web en entorno servidor, no vamos a utilizar algunos de ellos, ¿vale? No vamos a utilizar Tomcat, que sería un contenedor de servlets, ¿vale? Tampoco vamos a utilizar un mail server ni un file FTP server, ¿vale? No vamos a utilizar Perl. Sí vamos a utilizar el PHPMyAdmin. No vamos a utilizar Webalizer ni FakeSendMail, ¿vale? Entonces, con dejar estos aspectos, estos componentes, a Apache, que sería el servidor web, el que se va a encargar de recibir las peticiones HTTP, ¿vale? El MySQL, que es el que vamos a utilizar como base de datos para que nuestras aplicaciones almacenen datos de forma persistente. Como motor así de ejecución de script vamos a utilizar solamente PHP y luego pues utilizaremos PHPMyAdmin para administrar la base de datos MySQL. Con eso es suficiente. A continuación me pide la carpeta de instalación de XAMPP. Lo más habitual es ponerla aquí en C#, ¿vale? Aunque podéis cambiar ese directorio, ¿de acuerdo? Una vez que hago esto, el siguiente proceso es pasar a la instalación, ¿vale? En mi caso ya lo tengo instalado, por eso me indica que no lo tengo vacío y que no puedo continuar con la instalación. Una vez que ya lo tenéis instalado, os creará en el sistema un icono como este aquí abajo, ¿de acuerdo? Que cuando hacéis clic en él, pues os saldrá lo que es el panel de control de XAMPP, ¿vale? Aquí en este panel de control podemos iniciar o detener los diferentes componentes. Por un lado está Apache, ¿vale? Que es, como he comentado antes, el servidor web. Veis que ninguno pone PHP, ¿de acuerdo? Ninguno pone PHP porque realmente PHP es simplemente un motor de scripting, ¿vale? Que se engancha a Apache. Apache, cuando detecta que tiene que lanzar un script o tiene que ejecutar un script a través de PHP, pues inicia ese motor de PHP y el resultado de la ejecución de ese script pues lo envía al navegador, ¿vale?
Y por otro lado, pues también tenemos aquí en MySQL que cuando lo vamos a necesitar, pues simplemente hacemos clic en Start. Hasta que no se necesite en base de datos, pues yo simplemente recomiendo arrancar lo que es el Apache y ya está, ¿de acuerdo? Aparte de poder arrancar y demás los diferentes servicios que hemos instalado, en este caso pues estos dos solamente, aquí podemos acceder a cierta información de configuración, ¿vale? Esta información de configuración, la que nosotros vamos a utilizar mayormente es esta de aquí, php.ini. Es el archivo de configuración de PHP, ¿vale? Pero antes de arrancarlo directamente de aquí, que desde aquí sería accesible, quiero enseñaros dónde están los archivos que hemos instalado y qué hay en cada uno de ellos, ¿vale? Lo que tenemos dentro de la carpeta CShamp es todo esto, ¿vale? Aparte de haber script, bueno, como esto para arrancar y detener el champ o el panel de control que hemos visto antes, que sería este ejecutable, ¿vale? Que es el que yo recomiendo utilizar, pues tenemos una serie de carpetas importantes. ¿Cuál es la carpeta donde nosotros vamos a depositar todas las aplicaciones web que vayamos realizando? Pues básicamente esta de aquí, htdocs. Aquí iremos creando nuestro código y programando nuestras aplicaciones web. Aparte de esta carpeta, ¿vale? La carpeta htdocs, hay algunas carpetas también importantes, como por ejemplo la carpeta de PHP. Aquí es donde está el ejecutable de PHP, bueno, básicamente todo el engine, o sea, todo el motor de PHP, ¿vale? También hay un ejecutable, ¿vale? Y aquí está el archivo de configuración de PHP, es decir, el que determina cómo se ejecuta PHP en un momento determinado cuando se invoca, ¿vale? Si tenemos que configurar un depurador, tenemos que hacerlo aquí, o si tenemos que hacer alguna configuración, tenemos que hacerla aquí. Siempre que hagamos una configuración en el PHP-ini, es necesario detener el servidor Apache y volver a arrancarlo para que el engine vuelva a cargar la configuración de PHP, ¿vale? Si hubiera algún error en la configuración que hemos puesto, lo podremos ver aquí en los logs, ¿vale? Aquí en los PHP error logs y bueno, y aparte de otros logs, podemos ver qué errores se ha producido, ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos a ver dónde creamos los archivos de nuestra aplicación. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Aquí vemos que ya hay un index.php. Lo que va a hacer Apache cuando se encuentre un archivo con .php está configurado para que Apache está configurado de manera que cuando se encuentre un archivo PHP va a iniciar la ejecución del mismo a través del engine, a través del motor de PHP, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que son extensiones, archivos con extensiones PHP, los va a ejecutar, ¿vale? Si no tiene esta extensión, pues no se va a ejecutar, ¿vale? Entonces, vamos a crear uno nuevo. Fijaros que no voy a utilizar ningún IDE, simplemente voy a crear un documento de texto y voy a ponerle, por ejemplo, test.php, ¿vale? Pues que sí. Y en este caso, pues voy a abrirlo simplemente con un editor de texto plano, como puede ser el bloc de notas, ¿vale? Empezamos escribiendo nuestro código PHP, ¿vale? Y pues lo que queramos escribir. El código que necesitemos, ¿de acuerdo? Para que esto funcione, pues es necesario que esté arrancado el script, perdón, el engine, perdón, el servidor web, ¿vale? Si no está arrancado el servidor web, no va a funcionar, ¿vale? ¿Y cómo accedo a este servidor web? Bueno, este servidor web va a actuar como cualquier servidor web que hay en Internet. Es necesario utilizar un navegador para poder consultar la página que hemos creado, ¿de acuerdo? La diferencia es que en vez de estar ejecutándose este servidor web en un servidor remoto, que puede estar en cualquier parte del mundo, está ejecutándose en nuestra misma máquina, ¿vale? Lo cual nos va a permitir probar y depurar nuestras aplicaciones web. ¿Cómo accedo? Vale, muy sencillo. Aquí pongo http://localhost/ y aquí pues indico el script
o la ruta al script que programo, en este caso test.php. ¿Vale? Aquí tenemos el resultado de la ejecución. ¿Vale? En este proceso se intercambian un montón de mensajes. Está simulando realmente una comunicación con un servidor, que en este caso es local, pero bien podría ser remota. ¿Vale? Aquí he abierto una consola que es del mismo navegador. ¿Vale? La he abierto pulsando la tecla F12, donde podemos ver el intercambio de mensajes entre el navegador y el servidor. En este caso, insisto, es un servidor web que está instalado de forma local. No estamos utilizando un servidor que puede ser, por ejemplo, como puede ser el de Champ, ¿vale? Si aquí hiciéramos lo mismo, veríamos cómo se inician un montón de peticiones al cargar una página, ¿vale? Donde mi navegador va descargando diferentes archivos del servidor web, ¿vale? En este caso, en el que estamos nosotros implementando ahora es mucho más simple, porque solamente va a invocar, va a iniciar una petición HTTP, ¿vale? Para descargar, bueno, para acceder al contenido de este recurso, que en realidad es un script, es un programa que nosotros hemos programado. Cuando el servidor HTTP reciba esa petición, ¿vale? Perdón, cuando el servidor Apache reciba esa petición, ejecutará este script que yo aquí he programado, ¿vale? Entonces, si recargo esta página, vemos que tiene algo bastante sencillo, ¿no? Simplemente una petición HTTP, ¿vale? Que en este caso es una petición de tipo GET, ¿vale? Y una respuesta. Esta es la petición que se hace al servidor y luego después pues hay una respuesta por parte del servidor que es el resultado de ejecutar el script. ¿De acuerdo? Y ya está. En este caso sería muy sencillo. Vamos a pasar a cómo configuramos un proyecto o cómo creamos un proyecto con NetBeans. Bien, pues ya he arrancado NetBeans. La versión que tengo yo instalada de NetBeans es la 13, pero con otras versiones como la 12 el proceso es muy parecido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear un proyecto nuevo, ¿vale? De PHP para que funcione sin problemas, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a darle aquí a File, New Project, o bien aquí a este icono de aquí para crear un nuevo proyecto. En este caso, bueno, pues tenemos una serie de categorías. Vamos a seleccionar PHP y en este caso, bueno, vamos a seleccionar un proyecto vacío, ¿vale? Si tuviéramos ya código fuente, pues seleccionaríamos con Existing Sources. No vamos a utilizar porque no tenemos un servidor remoto, tenemos instalado un servidor local. ¿De acuerdo? Si nuestro servidor en vez de estar instalado aquí en nuestra máquina estuviera instalado remotamente, pues entonces podremos seleccionar esta opción. Nosotros lo que vamos a utilizar la mayor parte de las veces es esta, PHP Application, y en algunas ocasiones seguramente necesitaréis a lo mejor utilizar esta opción de PHP Application with Existing Sources, ¿vale? Bien, le damos a siguiente y aquí, bueno, pues me sale una serie de información. En primer lugar, el nombre del proyecto. El nombre del proyecto, pues en este caso vamos a llamarlo test. Fijaros que aquí directamente ya me ha puesto la ruta a htdocs. Esto nos va a salir por defecto así, ¿vale? A mí me sale así porque bueno, ya he creado proyectos en esa ruta y NetBeans pues ya me lo ha reconocido como una ruta habitual, ¿vale? Si vosotros habéis instalado Champ en otro lugar, pues podéis utilizar otra ruta, ¿vale? Bien. Ahora explicaré después cómo utilizar otro directorio diferente, ¿vale? En vez de utilizar este directorio. Aquí vamos a seleccionar la versión de PHP. Nosotros en principio vamos a utilizar la 7.4 o la 8, ¿vale? No vamos a utilizar características de la 8.1, ¿vale? Es poca cosa realmente la que aporta, pero vamos a quedarnos en la 8. Y luego, bueno, pues configuración de ejecución. ¿Qué es la configuración de ejecución? Bueno, pues cuando yo quiero probar un script de los que tengo en mi aplicación web, ¿cómo se lanzaría esa aplicación web? Pues en este caso tenemos varias opciones.
ejecutarlo en un servidor web local, que es exactamente la configuración que tenemos, ¿vale? Porque por eso hemos instalado XAMPP, para tener un servidor web local. Ejecutarlo en un sitio web remoto, este no es el caso porque no tenemos un servidor web remoto. Y luego, por otro lado, ejecutarlo directamente desde la línea de comandos, ¿vale? Esto es algo que podemos hacer, pero no es lo habitual, salvo excepciones. Y luego después, pues, ejecutarlo a través del servidor de PHP que va incrustado dentro de PHP. Esto, llegado el momento, pues lo veremos, que es bastante sencillo y bastante útil. Pero en principio, la opción que nosotros vamos a utilizar, sobre todo, es esta de local website, ¿vale? Para ejecutarlo aquí en nuestro servidor local. ¿Vale? La ruta del proyecto, bueno, pues básicamente las carpetas que yo vaya creando dentro de la carpeta de CSHAMP, esta de aquí, htdocs, ¿vale? Pues van a ser carpetas accesibles dentro de la ruta, dentro de la URL, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se me va a crear una carpeta test que contendrá todos los PHPs que yo vaya creando dentro del proyecto. ¿Vale? También me da la opción, digamos, de tener ubicaciones separadas, ¿vale? Ahora después crearemos un proyecto utilizando ubicaciones separadas, es decir, por un lado estarán los archivos del proyecto y luego pues haremos que automáticamente se copien esos archivos a una ubicación a donde está el servidor HTTP, ¿vale? Los archivos del servidor Apache, ¿de acuerdo? Pero en principio vamos a dejarlo aquí, así, ¿vale? En esta primera opción vamos a hacer que nuestro proyecto se cree directamente en la carpeta htdocs, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos configurado también las opciones de ejecución, ¿vale? Esta casilla de momento la dejamos sin marcar, ¿vale? Y aquí pues nos va a pedir los frameworks que utilicemos, vamos a utilizar, en principio no vamos a utilizar de momento ninguno, y Composer, que aquí podemos instalar paquetes, pero que tampoco de momento vamos a utilizarlo, ¿vale? Esto será algo que haremos más adelante, ¿vale? Entonces aquí finalizamos y nos crea un nuevo proyecto. Como podéis comprobar, dentro de la carpeta de CSHAMP, ¿vale? Aquí pues me ha creado una carpeta que es carpeta test, que es la carpeta del proyecto, ¿vale? Y de momento pues no tiene, solamente tiene un index.php y una carpeta nbproject, que es información propia de NetBeans, ¿vale? Aquí tenemos ya nuestro código HTTP que podríamos ejecutar. Vamos a poner un eco hola mundo para verificar que funciona, ¿vale? Y aquí simplemente para ejecutar este script, para ejecutar este PHP, podemos optar por dos alternativas. Tenemos dos alternativas. Lo primero de todo es, en primer lugar, asegurarnos de que tenemos el servidor Apache arrancado. ¿Por qué? Porque aquí hemos configurado, ¿vale? En nuestro proyecto que la ejecución, ¿vale? Se va a hacer a través de un servidor web local, ¿de acuerdo? Si no lo hacemos, entonces no va a funcionar, ¿vale? Y una vez que ya tenemos arrancado el XAMPP, pues simplemente le damos a Run para ejecutar este script. ¿Esto qué va a hacer? Pues lanzar el navegador web, ¿vale? Lanzarlo y ejecutarlo, ¿vale? Y ejecutar nuestro proyecto. Otra alternativa es directamente yo teclear aquí la URL, ¿vale? De mi página. En este caso era la carpeta test, ¿vale? Y luego dentro de test el script index.php, ¿vale? Que hace exactamente lo mismo que hemos hecho en el otro script, que la diferencia de que este tenía unas cuantas cosas más, ¿vale? Esta sería la forma de ejecutar. Otra configuración del proyecto sería la siguiente. Vamos a crear un segundo proyecto que vamos a llamar test 3, por ejemplo. Perdón. Tenemos que darle aquí primero PHP, PHP Application, Next, y aquí ponemos test 3. Una alternativa es crear el proyecto en una carpeta diferente. Por ejemplo, pues pongamos aquí C, pues de los datos de usuario, busco mi carpeta y lo tengo en un pendrive, por ejemplo. O lo tengo en una carpeta con mis cosas, aquí. ¿Vale? Tengo aquí mis cosas
y aquí pues pongo que este proyecto se va a crear en una carpeta que se llama pues así, test3, ¿no? Selecciono la versión, selecciono el encoding, ¿vale? Siempre UTF-8, ¿de acuerdo? Y después a continuación le indico que, fijaros que en este caso la ruta donde se va a almacenar el proyecto, es decir, donde se van a almacenar los archivos que yo voy creando, es una ruta diferente a la de C-Champ, que es donde tengo el servidor web, ¿vale? Esto es muy útil pues para tener, por ejemplo, nuestro proyecto en Dropbox o en Google Drive o en otro tipo de almacenamiento en la nube, de tal manera que lo pueda tener pues en varios ordenadores a la vez. Pues tengo este ordenador, luego tengo otro y así me puedo ir trabajando en el proyecto en diferentes equipos, ¿vale? Entonces, este proyecto, por ejemplo, yo lo tendría en OneDrive, ¿vale? Lo tendría aquí creado, se me sincronizaría con la nube, pero luego, claro, ¿qué ocurre? No lo tengo en la carpeta C-Champ, que es donde necesito que esté para que se ejecute, para que yo pueda comprobar que el código está bien, ¿vale? Pues hay una solución para esto, ¿de acuerdo? Y es simplemente la carpeta esa es la sección de Run Configuration, de opciones de configuración de ejecución, indicarle que copia los archivos del proyecto en otra carpeta, es decir, cuando yo guarde aquí el archivo, aparte de copiarlo en la ruta que lo hemos indicado aquí antes, ¿vale? Pues lo que va a hacer va a ser también copiarlo en esta carpetita, en la carpeta que yo le indique aquí, ¿vale? En este caso vamos a hacer que sea test3, por ejemplo, ¿no? Y fijaros que automáticamente al escribir aquí la carpeta test3 y la ruta a la que queremos copiar, pues aquí automáticamente también me ha cambiado la URL del proyecto para hacer el proyecto, ¿vale? Y también es muy buena idea marcar la opción de Copy Files on Project Open, porque de esta manera cuando abra el proyecto se van a copiar los archivos a la carpeta, ¿vale? Y si he editado el proyecto en diferentes ordenadores y lo tengo sincronizado ahí en la nube, en uno de estos almacenamientos en la nube que he comentado antes, pues cuando abra el proyecto, si he hecho cambios en el otro ordenador, automáticamente se van a copiar a la localización donde tenga el servidor SAMP. De hecho, esto me permite hacer cosas como, por ejemplo, dependiendo obviamente del almacenamiento de la nube que utilicéis, pues utilizar un ordenador con Windows y otro ordenador, por ejemplo, con Linux, diferentes, y probar mi proyecto en diferentes entornos, ¿vale? Porque aquí puedo especificar la ruta de un servidor o de otro, ¿vale? La parte, en este tipo de configuración, obviamente la parte de PHP Frameworks y Composer la dejaría igual, la dejaría vacía y finalizaría, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Pues de esa forma, más o menos como he comentado antes, el proyecto lo tendría en esa carpeta y automáticamente se irían copiando los archivos aquí. Fijaros que si yo aquí hago, bueno, a diferencia del otro proyecto que he creado antes, el de test, aquí me aparece la carpeta nbproject, pero en este de test3 no me aparece la carpeta nbproject, ¿vale? Porque se limita a copiar solamente los archivos PHP, HTML, imágenes, ¿vale? Pero lo que es la carpeta o sea, es ese archivo de proyecto en sí, lo que contiene información solamente útil para NetBeans, no lo copia, ¿de acuerdo? En el momento que yo aquí creo un nuevo archivo, pongamos ejemplo.php, vamos a poner aquí algo muy simple, simplemente, por ejemplo, que muestre la suma de dos números, ¿vale? En el momento que yo lo guardo, ¿vale? Lo que va a hacer PHP es que lo va a guardar en dos localizaciones, perdón, NetBeans. Lo que va a hacer es que lo va a guardar en dos localizaciones. Lo va a guardar, por un lado, en la carpeta que le hemos indicado de proyecto y por otro lado, pues también en la carpeta test3, ¿vale? En la carpeta, perdón, de C-Champ htdocs, que es donde le hemos dicho que lo copie para su ejecución. Esto me permite, pues, ejecutarlo, como he comentado antes, y tenerlo en varias localizaciones, ¿vale? Es muy, muy útil. Otro de los IDEs que más se utilizan para proyectos en la web es, bueno, hay muchos IDEs, ¿de
acuerdo? Pero uno de los que más se utiliza es el Visual Studio Code. No tiene las mismas capacidades de de completar el código, ¿vale? De code completion, bueno, no sé cómo se dice en inglés, la verdad. Pero es muy útil y es muy potente, ¿vale? Una vez que lo tenéis instalado, ¿vale? Si queréis abrir un proyecto o una carpeta que tengáis, donde tengáis código PHP, simplemente lo único que tenéis que hacer es, ¿vale? Seleccionarles encima del proyecto, indicarle lo de abrir con code, ¿vale? Y ya se os abre la carpeta que contiene el proyecto, ¿vale? Y todos los archivos. La diferencia entre NetBeans y Visual Studio Code es que Visual Studio Code solamente, digamos, lo que hace es que te permite abrir una carpeta y los archivos que hay dentro de ella, ¿vale? El proyecto no tiene como una configuración de proyecto tan avanzada como NetBeans, con lo cual si queremos editar código, pues tenemos que hacerlo directamente pues en la carpeta que tenemos en C#, ¿vale? No podemos tener como una carpeta aparte y luego que se sincronice y se copie, ¿de acuerdo? Es el inconveniente. Por otro lado, aquí en Visual Studio Code tenemos también un conjunto de extensiones asociadas a PHP, ¿vale? Echadle un vistazo en la página web de Visual Studio Code. Vienen pues una serie de extensiones recomendadas para PHP. Yo, bueno, pues las que tengo instaladas sobre PHP son estas de aquí, pues PHP Debug, PHP Extension Pack, PHP IntelliSense, ¿vale? Que es la que detecta detecta errores en el código y demás. Y esto es todo. No existe, insisto en que en el Visual Studio Code no existe un mecanismo como tal para crear proyecto, ¿vale? Y bueno, pues las capacidades de completar código, ¿vale? Pues son diferentes, por decirlo de alguna forma, a la del NetBeans. No son ni más limitadas, son realmente que son diferentes, ¿vale? Ya usad el navegador, perdón, el IDE con lo que os sintáis más cómodo, ¿vale? Aquí tampoco tenemos la opción de ejecutar, por ejemplo, como aparecía en el NetBeans, ¿vale? Que me abría la ventana del navegador. Pero bueno, tenemos otras opciones de depuración que más adelante iremos revisando.